Hola, bona tarda a tothom. Bueno, aquest conte... Bueno, començo. És que és la primera vegada que estic en un escenari amb tanta llum. Sí. Bueno, es en castellano. De vuelta a Viena, pasé por todos los barrios de la ciudad y de repente una lluvia nos acechó. Fui corriendo a resguardarme y me metí en un café, en el primer café que vi. El café estaba lleno de gente, abarrotado. Y nada más entrar pude ver como un anillo de humo suspendía en el local. La gente no comía bollos, la gente devoraba el periódico. Todos devoraban el periódico. Me quité la gabardina, que estaba chorreando, el gorro, que estaba mojadísimo, y fui a buscar una mesa. Me senté cerca de la ventana. Todavía llovía y esperaba que la lluvia se alejara unos kilómetros mientras tomaba un café. Comencé a observar el lugar. A pesar de aquel ambiente cargado, estaba bastante limpio. Daba la sensación, daba tranquilidad, daba seguridad. Los sofás de terciopelo, nuevos. El revestimiento de las paredes de palisandro, también nuevo. Y una máquina registradora de un color aluminio brillante, allí, sobre la barra. Tenía una sensación de tranquilidad y de paz, no sé, me sentía súper bien. Pero de repente, súbitamente, algo pasó por mi cabeza, un pensamiento fugaz. Yo había estado allí anteriormente. Así que me levanté, sin saber por qué. Me levanté y me dirigí hasta la barra. Y allí, a mano derecha, pude ver un pasillo. Claro, me metí en el pasillo. Era la sala de juegos. 2 billares, unas mesas, donde había una gente jugando al ajedrez. Y así, a mano derecha, una mesa de mármol, cuadrada, fría. Claro, era la mesa de Mendel el de los libros. Aquel era el cuartel general. Aquel era el Café Gluck, donde Mendel solía sentarse. Había conocido a aquel hombre anteriormente allí. Había estado como un par o 3 de ocasiones hace ya muchos años. Un colega me acercó, me llevó hasta él. Yo iba en busca de unos libros para mi tesis y él me ofreció toda la información que necesitaba. En la biblioteca no encontré aquellos libros y cuando se lo comenté a Mendel dijo, claro, pero ¿cómo te van a ayudar? ¿Cómo te van a ayudar esos desgraciados? Son funcionarios, unos funcionarios que tendrían que estar cargando piedras. Disculpar los funcionarios a Mendel. Y entonces, aquella mesa donde había estado allí anteriormente, estaba vacía, estaba completamente vacía. Eché la vista atrás y pude ver su figura. Lo vi allí, regordete, calvo, gafas de pasta, sentado en aquella mesa repleta de libros. Y lo vi allí, pero no estaba. Así que retrocedí y volví hasta la barra del bar. Me fui directamente al camarero y le pregunté, ¿usted sabe dónde está Mendel? No conocemos a ningún Mendel. ¿Y el señor Starter? No, el señor Starter ya no trabaja aquí, ya no es el dueño del local. Ahora, el dueño del local es el señor Gunther, pero no está. ¿Y alguien de aquel tiempo? ¿Alguien de aquel tiempo está por aquí? Pues sí, ahora que lo dice, la señora Sportchill podría ayudar. Es la señora que limpia los baños.
Así que se fue a buscar a la señora Schwarzschild. Ella llegó con pasitos, así a pasitos, daba pasitos pequeñitos, cortitos, las manos rojas, se las iba secando, seguro que acababa de estar limpiando algún baño. Miraba así como un poco, no sé, como desconfiada. ¿Qué quería aquel señor de ella? ¿Usted conoce al señor Mendel? ¡Ay, claro que conozco al señor Mendel! Y tanto, madre mía, cuánto tiempo, nadie se había acordado de él. Hasta que ha llegado usted, me sorprende. Pero aquella mujer estaba como insegura, ¿no? Aquel no era su sitio. Tanta gente, tanto bullicio, tanto papel, tanto papel. Así que la invité de nuevo a meternos en la sala de juegos. Nos sentamos en la mesa cuadrada, en aquella mesa fría de mármol. Y le pedí a la señora Schwarzschild que por favor me explicara todo lo que le había pasado a aquel señor. Así que la escuché. Madre mía, decía la señora Schwarzschild, madre mía, aquel señor no sabía que habíamos entrado en guerra, no se acordaba, vivía ensimismado, vivía absorto, simplemente se dedicaba a engullir, a tragar, a conocer títulos de libros, a conocer editoriales, a conocer precios y a transmitirlos. Y no se había dado cuenta de que el café ya no era el café, de que aquella leche que tomábamos era como un brebaje de higos. No sé, se quedó como abstraído de todo. Y un día la policía secreta se lo llevó y desapareció durante 2 años. Y no sé por qué se llevaron a aquel señor. Le aseguro que aquella persona seguro no había hecho nada malo. Más tarde me enteré de que la señora Schwarzschild estaba en lo cierto. Al señor Mendel se lo llevaron, lo interrogaron y le preguntaron el porqué de haber enviado 2 cartas a 2 potencias enemigas, a París y a Londres. Él contestó, pues claro, yo necesito unos volúmenes que he comprado anteriormente y que he pagado. Por ello reclamaba aquellos libros y por ello envié aquellas cartas. Aquellos gendarmes es que se reían, decían, pero este tío está chalao, este tío, ¿qué está diciendo? Aquello podía haber quedado simplemente en algo que se hubiera archivado y adiós muy buenas. Pero pasó que a Mendel le preguntaron por la nacionalidad y él contestó que él era ruso, que él era de Polonia y punto. ¿Y usted? ¿Y usted sabe que está en Austria, que está en la capital austríaca y que estamos en guerra? Pues hizo así, con los hombros, y ya está, no dijo nada más. ¿Cómo entró al país? Pues entré al país de contrabando, en un tren. Los policías, sin más, lo cogieron del brazo y se lo llevaron. Se lo llevaron lejos, 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 a Rusia. Y allí estuvo 2 años, encerrado. A los 2 años, 2 colegas, 2 decanos de la Facultad de Teología, pagaron un aval y lo sacaron de allí, porque Mendel tenía muchos amigos. La señora Schwarzschild no daba crédito a aquello que había pasado y dijo, sí, se lo llevaron 2 años y volvió, abrió la puerta de nuevo de su hogar, porque el Café Gluck era el hogar de Mendel, y entró, se sentó, pero su mirada ya no era la misma. Mendel estaba perdido. Parecía como que la arquitectura de su cabeza, de aquella arquitectura de su cabeza, un pilar se había caído, se había derrumbado. Y ya no se sabía si Mendel miraba los libros o estaba en la luna. Y pasó que los clientes comenzaron a bajarle a Mendel y el señor Sartre pues eso, se enfadaba, ¿no? Porque era una mesa que aquel señor que iba vestido, mal vestido, con nada, con un gorro a veces así como corroído,
gastaba un sitio. Y aquel local era un local de prestigio, era un local que en aquel momento se había reformado. Así que un día faltaron panecillos en el café. Y Günther pensó, esta es la mía, esto ha sido Mendel, seguro. El jefe de camareros se escondió detrás de la estufa, de una estufa que había allí, antigua, y lo vio hurtar un par de panecillos. La señora Sportschil decía, no doy crédito a cómo el señor Günther echó a Mendel de aquel local. No puede ser. El señor Starter, el antiguo jefe, no lo habría hecho nunca, porque aquel personaje era un personaje conocido por todos y querido por la ciudad. Pero el actual jefe no tuvo consideración y lo echó casi a patadas de aquel local. La señora Sportschil seguía lamentándose. Madre mía, ¿cómo es posible? El señor Mendel volvió tras 3 o 4 años y entró en el Café Gluck con la mirada todavía más perdida que en aquella otra ocasión. Estaba como febril, estaba desubicado, desorientado. Y yo, corriendo, fui a decirle, váyase de aquí, porque el señor Günther está a punto de llegar, tiene que salir corriendo. En aquel momento, Mendel vio la luz, pero cayó al suelo. Se desmayó. Y yo fui corriendo a buscar a los servicios de socorro, pero aquella noche murió. Y allí estábamos los dos, aquella señora y yo. Ella se levantó y dijo, espere un momentito. Así fue hasta su cuchitril y trajo un libro entre las manos. Y dijo, señor, este es el libro que se dejó Mendel cuando salió, primera vez corriendo del local, bueno, pateado por el señor Günther. A mí se me cayó como una sonrisa entre la comisura de los labios porque era curioso, aquel libro era un manual erótico germano y aquella mujer lo apretaba y lo quería, no sé, le traía como recuerdos del pasado. Y yo, al mismo tiempo, sentí vergüenza de no saber ya, de haber perdido un poco la referencia a aquel señor y de no percibir aquello que esa mujer percibía, ¿no? Que a través de los libros las cosas del pasado vuelven al presente y que el tiempo pues es como que se para, ¿no? Y este es un poco el cuento de la comunidad.